días a toda la audiencia de Telefuturo. Feliz domingo para ustedes. Un gusto poder compartir con cada uno de los televidentes en esta mañana. Esta propuesta de la Arquidiócesis de Asunción, esto dice la Iglesia. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a la audiencia de Telefuturo. Bueno, hoy ya en este mes de la amistad estamos compartiendo esta mañana, entonces desde la perspectiva de la amistad con Jesús, celebrando la amistad con Jesús. Para eso tenemos un invitado hoy, diácono. Así mismo, Andresa, y bueno, para profundizar y reflexionar justamente por este tema tan importante, tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a un gran amigo también, ¿verdad? El Fray Edgar Toledo. Él es doctor en teología bíblica, por supuesto su experiencia y también su conocimiento nos ayudarán a ir a las raíces justamente de la amistad verdadera a través de la palabra de Dios. Buen día, Fray. Baishaba. Buen día, hermano diácono y Ponainte de ahí. Buen día, Andresa. Buen día a toda la teleaudiencia que nos acompaña y nos ve en esta mañana. Así mismo, Fray. Y bueno, este mes tan importante, seguramente en el Manduayla, algunos amigos de la juventud, de la niñez, o pues tápico de Valle, ¿verdad? Amigos por ahí. Sí, peseite, de católico, ya años de vida sin amistad, sin amigos. Entonces, sí, tengo una lista larga de amigos de distintas épocas de mi vida, desde la adolescencia, en la niñez, pues uno a veces todos son amigos, ¿verdad? Sí. Pero sí también amigos de escuela, colegio, facultad y por supuesto ya después en la vida religiosa como fraile y la gente que el Señor fue poniendo en mi camino a lo largo de estos años de mi vida. Qué lindo eso, Fray, mencionando de que la amistad nace un poco ya desde la infancia. Bueno, nosotros algunos tenemos amigos de infancia de toda la vida, ¿verdad? Pero Jesús nos propone una amistad incondicional, una amistad con una lealtad. ¿Cuál es la diferencia de esta propuesta de Jesús con lo que el mundo nos ofrece como amistad? Y yo creo que más que diferencia, Andresa, podemos hablar de la novedad o el plus que Jesús nos da, ¿no? La amistad es un regalo, es un don, podemos incluso decir un valor social conocido ya desde que el ser humano es ser humano, desde que existe hombre y mujer, hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, en las diferentes culturas. Y entonces, si queremos ubicarle a Jesús y a su tiempo, hay que pensar en el Imperio Romano, en la cultura grecorromana de la época, y ellos valoraban muchísimo la amistad. Varios de esos valores, la lealtad, la fidelidad, la honradez, evidentemente eran valores que ya en la cultura de la época era importante. Yo creo que si tenemos en cuenta la palabra, sobre todo el Evangelio de Juan, la amistad que propone Jesús, el plus, la novedad que trae Jesús, cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, ya no les llamo siervos, sino les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que recibí de mi Padre. La amistad que propone Jesús es una amistad que tiene vínculo y relación con Él, con Dios, y un vínculo de conocimiento. O sea, hoy para voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y en ese sentido también la amistad de Jesús, más que palabras, está dado en su vida, en su forma de vivir, de enseñar, de comportarse, de relacionarse con los demás. Entonces Jesús a los discípulos les llama amigos. Eso es una novedad en la época porque los discípulos no eran amigos de su maestro. Los discípulos eran un poco menos o más que esclavos, servidores del maestro, le debían honor, respeto, obediencia, sumisión, lealtad, pero ser amigos del maestro, eso era novedoso. Y Jesús les llama amigos, ¿verdad? Se pone en un nivel de vinculación más horizontal para lo que sería la época. Hoy en día para nosotros quizás eso sea normal, amigo, amiga, y se entiende que hay una relación de igualdad, de fraternidad, de reconocimiento, pero en el mundo antiguo no era tanto así, ¿verdad? Así es, Fray. Bueno, en la vida pastoral también encontramos mucha gente. Yo, por ejemplo, a tu país, estas jóvenes, por ejemplo, que inclusive que han caído en la droga, y cómo lo que caíste a eso,
y mi amigo. Entonces le pregunto yo, vaya amigo, porque la de mi guía de las drogas, ¿verdad? Tenemos figuras también muy interesantes dentro de lo que es el Antiguo Testamento, Fray Ayepa. Especialmente tenemos a David, David y su gran amigo Jonathan, ¿verdad? Podemos hablar un poquitito también de esa amistad, porque muchas cosas también se dice al respecto, ¿verdad? Interesante la historia de David. Algunos y Jonathan, otros y Jonathan, otros y Jonathan. Entonces, es interesante cómo en el libro de, yo creo que está en el libro de los Reyes, ¿verdad? Ahora no tengo en cuenta el texto. David es amigo del hijo del rey Saúl, Jonatán. Entonces esa amistad. De hecho, en la Biblia dice que David amaba a Jonatán. Entonces la amistad al punto de que la lealtad de Jonatán fue por encima de la lealtad a su padre. Entonces era mucho en el mundo antiguo, porque el papá era el máximo valor, el máximo respeto que había en la familia era el padre. Entonces, una escena muy interesante es cuando Saúl ya tenía ciertos celos, envidia de David, entonces lo quiere matar. Y Jonatán se entera de eso y le manda a avisar a su amigo David qué es lo que puede pasarse acá, o avisar entonces, y la razón por la cual hizo eso es porque amaba a David, quería a David, era como un hermano para él. Entonces, de ahí, digamos, se suele tomar como símbolo, no son los únicos, pero símbolo de amistad así fuerte del Antiguo Testamento, David y Jonatán, ¿verdad? Después se pueden decir muchas cosas, pero interpretaciones actuales o simbólicas de eso ya escapa a nuestra posibilidad. Pero lo que el texto bíblico habla en sí es de la relación de amistad que él considera al otro como un hermano y por quien es capaz de perder la vida incluso, ¿verdad? Pero también tenemos a Moisés en el Pentateuco. Moisés era el amigo de Dios. Es interesantísimo cómo se le presenta, ¿verdad? Y decía, hablaba con Dios cara a cara como un amigo. Es Antiguo Testamento. ¿Ves? Hasta otros andar. Sí, bueno, y volviendo un poco a Jesús, a su perspectiva, él también tenía sus amigos. Y uno muy especial que, bueno, yo estaba recordando un poco la amistad de Jesús con Lázaro, con Marta y con María, ¿verdad? Hablábamos de la fidelidad de Jonathan hacia David, por encima de la autoridad de sus padres, pero ¿cómo es la amistad de Jesús con Lázaro? Y no se habla tanto de su amistad, sino más bien de esa convivencia en su casa, que él se iba a descansar, que bueno, parecía como que había una acogida. Marta le tenía mucha confianza, hasta le reta un día, ¿verdad? Porque María guapísima a los pies. Podemos comentar esa amistad, ¿verdad, Fray? Sí, eso también en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos relata y recoge estas narraciones sobre un Jesús muy humano. Normalmente el Evangelio de Juan se suele considerar un evangelio así más elevado, más espiritual, pero esos son así clichés o mitos que hoy en día están derribados ya, porque ciertamente es una teología más elevada, pero el Jesús de Juan es un Jesús muy humano, donde es el único evangelio incluso que dice, y Jesús lloró, justamente en la muerte de Lázaro, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos, hay dos maneras de buscar temas o textos en la Biblia. Uno, buscando la palabra exacta, literal, es decir, cuántas veces aparece la palabra amigo o amistad. Y otro es entender en el relato, en la narración, lo que implica una amistad. Y en este caso es lo segundo, ¿no? Se dice claramente que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Jesús iba a su casa. Entonces, recibir a alguien en la casa ya implica una vinculación de amistad. Y entonces Marta y María se presentan como amigos, pero también como discípulos de Jesús. Y era tanto el afecto que Jesús tenía a Lázaro, que por eso dice, Jesús lloró ante la muerte de Lázaro. Si bien después lo va a resucitar para que los judíos tengan fe, le devuelve a la vida. Entonces es interesante ver cómo se presenta eso. Incluso en el Evangelio de Juan también aparece una figura enigmática, simbólica, literaria, que es el discípulo amado, decimos nosotros, pero en realidad en el griego dice el discípulo a quien Jesús quería. Vamos a decir el mejor amigo de Jesús, porque Jesús amaba, aunque
se pueden usar las palabras fileo o agapao, querer y amar, que nosotros hacemos esas distinciones hoy en día, pero también en el mundo antiguo, pero a veces en las narraciones, en los relatos, se usan indistintamente. Entonces, Lázaro, Marta y María son amigos de Jesús, que acogen a Jesús, son hospitalarios, escuchan a Jesús, están atentos a sus enseñanzas y tienen una familiaridad tal que pueden incluso reclamarle, como el caso de Marta, ¿verdad? Y también Jesús con toda libertad, ¿no? Pero este discípulo amado, reitero, una figura literaria que representa, dicen los estudiosos, que representa al lector del Evangelio de Juan y a cada discípulo que es amigo de Jesús. Porque también se dice de este discípulo que en la última cena recostó su cabeza en el hombro de Jesús. Es decir, esa intimidad, esa unión que hay entre Jesús y su discípulo. Entonces, la amistad que propone Jesús incluye también ese trato de hermano, trato fraternal, filial, de respeto, de cariño, y que implica en un mundo antiguo como es el siglo I, la mentalidad judía, pero también en el Imperio Romano, muchos valores que trascienden lo meramente establecido en aquella época, porque Jesús va a dar la vida por sus amigos, y eso sí que ya supera todo límite o toda medida de amistad esperada o exigible de un amigo, ¿verdad? Sí, y se refiere a nosotros entonces, los amigos también, y Jesús dice, nadie da la vida, o sea, nadie tiene mayor amistad que aquel que da la vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir dar la vida entonces en ese término de Jesús? Porque, bueno, uno diría hoy, no sé si yo voy a dar mi vida por mi amigo, pero me parece que tiene también un mensaje para el día de hoy, ¿verdad? Interesantísimo para poder responder a la vuelta de la pausa esto, ¿verdad? Somos amigos de Jesús y nos invita a dar la vida. Les dejo con esta pregunta, ¿qué significa hoy para nosotros dar la vida? Así mismo es. Y bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes enseguida. Volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Bueno, estamos ya hablando del Día de la Amistad, este Día Internacional de la Amistad que ha nacido justamente en nuestro país. Y tenemos un invitado especial, el Fray Edgar Toledo. Fray, en el Evangelio también vemos justamente, ya que estuvimos hablando justamente de los amigos del Señor, que cuando le mandan llamar a Jesús, ¿verdad? Marta y Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo, Jesús. Estuvimos hablando también que ya ahora vamos a hablar un poco justamente de este tema también, de aquel que da la vida por sus amigos, que es la propuesta justamente que Jesús nos da. Así es, entonces la novedad o el plus que trae, vamos a decir, la propuesta de Jesús o la forma que entiende la amistad y diferente al ambiente, a la cultura de su momento, es esto de dar la vida. Entonces Jesús dice explícitamente eso en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dar la vida. Y terminábamos diciendo hace rato, ¿qué significa dar la vida? Para Jesús dar la vida fue literal, porque fue dar la vida. Terminó en la cruz, entregó todo de sí. Incluso Juan 13 decía, amó a los suyos y los amó hasta el extremo, cuando arranca la narración de la última cena, ¿no? Entonces en Juan se destaca mucho el tema del amor, de la amistad, el mandamiento nuevo. Entonces no está separado de la amistad el mandamiento nuevo de ámense los unos a los otros. Entonces dar la vida literal que hace Jesús es una invitación, entiendo yo, hoy para nosotros también, a pensar de qué formas nosotros damos la vida por los amigos. Quizás hoy en día no vamos a subir en una cruz, ni vamos a morir literalmente, pero sí hay muchas maneras de dar la vida. ¿Cuánta gente da la vida por sus amigos en el trabajo, en la iglesia, en la misión, en el voluntariado, en las ayudas materiales que se puede dar, pero también ayudas espirituales y afectivas?
alguien que acompaña a un enfermo a la noche, que le da palabras de consuelo, que se recuerda de su cumpleaños, de un aniversario, de algún acontecimiento importante, o que incluso, aunque se suele decir, hay una publicidad por ahí rondando que dice ser amigo y prestar dinero no funciona, ¿verdad? Entonces, también incluso amigos que cuando llega la ocasión, bueno, te bancan con lo material, con el dinero, ¿no? Entonces, dar la vida de muchas formas, las madres, o sea, es difícil, o sea, normalmente no pensamos que una mamá es amiga de sus hijos, pero sí la mayor muestra de amor y de amistad de una madre. La madre da la vida, los padres, tanta gente que se sacrifica. ¿Cuánta gente en nuestro país se levanta tempranísimo a la madrugada, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, va a trabajar, vuelve a su casa tardísimo, sacrificándose por su familia, por sus hijos, por sus parientes? Mucha gente del campo, nuestra salud está pésima, nuestro sistema de salud es lamentablemente pésima, y entonces cuando uno se enferma, ¿qué hace? Recurre a rifas, polladas, hamburguesadas, y la gente en el campo vende hasta su gallinita y su pollito para salvar la vida de alguien, ¿no? Entonces, ¿quiénes contienen? Los amigos. Entonces, yo creo que el concepto de amistad es muy amplio también en ese sentido, si queremos hoy en día actualizar. Yo pienso de dos maneras. Uno, es amplio el sentido de la amistad, pero por otro lado también es el otro sentido que es más estricto, porque no todos son amigos, ¿no? Y en ese sentido, en la Biblia hay muy buenos consejos en los libros sapienciales que dicen, bueno, ¿cómo se conoce al amigo verdadero? Qué lindo. Allí, por ejemplo, se puede hablar entonces de que dar la vida se refiere un poco al tiempo de uno, ¿verdad? Hoy es la vida que tengo, es hoy, en 24 horas, y doy mi tiempo. Entonces estoy dando mi vida por esa persona. Si me voy a acompañarle en su lecho de enfermo, o le estoy dando ánimo cuando está emprendiendo un trabajo o haciendo la recolección de recursos para ese amigo. Entonces estoy dando de alguna manera mi vida porque estoy ofreciendo mi tiempo, mi talento, tal vez lo que soy por esa otra persona, ¿verdad? Así es. Así es, Fray. Y bueno, de hecho, para nosotros también en la Sagrada Escritura, ¿verdad? De lo que estuviste hablando, dar la vida, ¿verdad? Algunos justamente escuché que interpretan esto de Jesús, ¿verdad? Que dio su vida, pero desde el comienzo, ¿verdad? Que pasó haciendo el bien, ¿verdad? O sea, no solamente en la cruz que dio su vida, sino toda su vida fue un darse a sí mismo, ¿verdad? De hecho, la vida cristiana y muchos cristianos estamos llamados también a hacer lo mismo, Fray. Así mismo, sí, qué bueno que mencionas eso, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados, de hecho yo empecé diciendo eso, que pensar que el dar la vida de Jesús solo fue la última etapa, o el acontecimiento salvífico de Jesús solamente es la muerte y resurrección. Es al contrario, es toda la vida de Jesús, y está muy bien lo que acabas de decir. Desde el inicio es darse, entonces, y lo que decía Andresa también, entonces el darse uno mismo a los demás, eso es la mayor donación. Entonces, la vida, el tiempo de uno es lo más precioso, lo más propio que tenemos. Las otras cosas materiales van y vienen, pero el tiempo es lo más precioso. Entonces, donar tiempo, donar acompañamiento, cuidado, cariño, entrega, es lo mejor que podemos dar. Y eso es donarse uno mismo, al ejemplo de Jesús. En ese sentido, yo quisiera recordar algún texto del Eclesiástico, por ejemplo, que dice Eclesiástico capítulo 6, versículo 8 y 9. Hay amigos de ocasión que te abandonan el día de la desgracia. Entonces, no es amigo. Hay amigos que se convierten en enemigos y te avergüenzan descubriendo tus riñas. No son amigos. Hay amigos que comparten tu mesa y te abandonan el día de la desgracia. Esto parece que lo está diciendo hoy, ¿verdad? Entonces, quien más, quien menos, hemos tenido también experiencia de amistades rotas, o sea, que forma parte de nuestro camino. A veces, personas que creíamos amigos de verdad, nos fallan o no están, nos abandonan, y personas que pensábamos que no eran tan amigos, en la hora de la verdad se muestran. Por eso sigue diciendo el texto, versículo 14,
el amigo fiel es un apoyo seguro. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. Su valor es incalculable. Entonces, la Biblia rescata mucho la fidelidad, la lealtad de esa amistad. Entonces, en ese darse también, ejemplo de Jesús, entre los cristianos, entre los amigos, entre la comunidad, es muy importante cultivar entonces la amistad. Podríamos incluso hablar de una amistad social, de una amistad eclesial, no solo de una amistad, entre comillas, así, amigos de farra, de alegría y de ocasión, sino una amistad que trasciende lo meramente lúdico o de fiesta, sino que también una amistad que contribuye y colabora para el bien común. Qué interesante, porque yo pensaba en el concepto de amistad que hoy tienen nuestros jóvenes y las personas, porque estamos con, no sé, 1 millón de seguidores en el Twitter o en el X o en el Facebook, en el Instagram. Pareciera que hay un deseo de tener amigos, pero sin embargo en un contexto de total desconexión ya no hay esa fidelidad, ya no hay esa lealtad hacia el otro, sino al final prácticamente buscamos los likes y no eso que está proponiendo la palabra, ¿verdad? Esa amistad sacrificial inclusive. Así es. A mí siempre me llama la atención, o sea, no quiero que suene una crítica, pues sí, es una crítica, la canción de Roberto, ¿cómo se llama? Por 1 millón de amigos. Por 1 millón de amigos. Él antes de las redes sociales ya quería los 1 millón de amigos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Y entonces seguramente estos días vamos a escuchar eso en los medios de comunicación. Y no está mal, pero entonces es replantearse qué se entiende por la amistad o qué se entiende por amigos. Entonces, seguidores no es igual a amigos, conocidos no es igual a amigos. Entonces, también uno por su experiencia de vida y el discernimiento, la sabiduría de vida que va teniendo, va comprendiendo quiénes son los verdaderos amigos. Y en ese sentido es un verdadero tesoro encontrar amigos que están en las buenas y en las malas. De verdad, yo creo que en las malas se conoce a los amigos, ¿verdad? Y ahí otra vez de vuelta vinculamos al Señor. En las malas, ¿a quién pedimos socorro? ¿A quién pedimos ayuda? Y el que tiene fe pide socorro a Dios otra vez, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que es bueno cultivar fraternidad, no está apartado ni separado de amistad en la iglesia, ¿verdad? Ser hermano, aunque ser hermano quizás es más importante que ser amigo, porque los hermanos no se eligen, uno nace en la familia y en la iglesia también, pero los amigos sí se eligen. Alguno decía por ahí, los amigos son los hermanos que se eligen. Así es, y bueno, siempre vemos ahí por ahí la frase con alguna imagen de Jesús que dice, el amigo que nunca falla, ¿eh? Y realmente es así, ¿verdad? Y bueno, este Día de la Amistad que celebramos, el Día Internacional de la Amistad, la ONU justamente ha querido también implementarlo porque para que haya paz, armonía entre las naciones en estos tiempos que vivimos también en que hay dificultades, problemas, guerras, inclusive, ¿verdad? Qué lindo sería ir fomentando esta amistad, ¿verdad? Especialmente esta amistad con el Señor, Fray. Así es, entonces decía por eso, referente a la sociedad, una amistad social, es importante promover eso, y una verdadera amistad que está enraizada en el Señor. O sea, somos amigos del Señor y si somos amigos en el Señor, en la fe, seguramente vamos a vivir más profundamente esa dimensión de la amistad. Ciertamente Jesús es el amigo que nunca falla, aunque nosotros fallemos, ¿no? Yo creo que sería muy bueno en este Día de la Amistad poder dar gracias a Dios por los amigos que nos ha puesto en el camino y también dar gracias a Jesús porque nos ha hecho conocer su amistad, su camino, su palabra, su amor, y entonces nos llama amigos. Sentirse amigos de Jesús porque realmente lo somos. Nosotros estamos en el Jubileo de la Esperanza y bueno, escuchando un poco la propuesta de amistad que Jesús nos propone, ¿qué podemos decirle a los jóvenes que buscan esta aceptación y que necesitan? Tenemos 1 minuto nomás ya, pero ¿qué mensaje le podemos dejar a los jóvenes a raíz de esta propuesta que Jesús nos hace, el amigo fiel?
Y hay que buscar ese amigo fiel, empezando por Jesús, y en Jesús seguramente encontraremos también amigos fieles. El amigo fiel va a ser aquel que busca tu bien, no solo seguidores o que te dice ok a todo o me gusta a todo lo que uno hace o dice. El amigo fiel, el verdadero, es aquel que incluso es capaz de confrontarte y mostrarte las cosas que están mal y que no está de acuerdo en todo lo que haces y decís, pero que está ahí contigo a pesar de todo. Ese es un amigo, ese es un tesoro. Y Jesús también es así el modelo con nosotros. Jesús no es que dice ok a todo lo que decimos, hacemos o pensamos. Muchísimas veces nos contrasta, nos confronta, pero Él está ahí en las buenas y en las malas. Muy bien, te agradecemos, Fray, por tu presencia hoy y a ilustrarnos también por este día tan especial. Gracias también a Andresa. Nosotros también fuimos amigos alguna vez. Así comenzamos. Siguen siendo. Seguimos siendo. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo.